Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero aclaraciones. No voy a leer hoy a los miembros del canal ni a los Patreon porque en principio de verdad que no iba a haber directo hoy. Posiblemente no iba a haber directo hasta el viernes, domingo. Entonces quería aclarar que en principio ha sido por lo que yo considero la gran noticia posiblemente del mes. A no ser que tengamos alguna defunción, toquemos madera para que no se produzca esto. Y es que efectivamente esta mañana yo ya lo había visto, Balmain, Olivier Rousteing habían ya dado el pistoletazo de salida para la colección de perfumería de Balmain que se denomina Los Eternals. Pues, The Eternals. Se le ha hecho un seguimiento desde el principio a todo lo que estaba pasando dentro de la casa Balmain con Olivier Rousteing y efectivamente desde lo que es Estée Lauder, que es la empresa encargada de ejecutar estos perfumes, y pues quería ante todo pues decir, venga, pues ya que les hemos hecho el seguimiento, hemos estado investigando cositas, sacando information que nadie sacaba hasta la fecha, pues vamos ya a decir directamente en un directo que efectivamente Balmain ha dado ya el pistoletazo de salida para la colección que ya habréis visto evidentemente en la miniatura de todos estos perfumes, que de momento solamente se van a poder comprar o adquirir en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues efectivamente porque son productos que están hechos allá, aunque luego posiblemente estén hechos en las Francias, pero Estée Lauder es americana y entiendo que desde Balmain o Estée Lauder, depende, según cómo, han decidido que el lanzamiento de los perfumes sea primero en Estados Unidos. Con lo cual, de momento a los europeos nos toca esperar porque no está a la venta en Europa. De hecho, os metéis en lo que es Balmain Beauty y directamente es la página web americana. Precios en dólares y todo en dólares. Entonces, tenerlo presente, que de momento para las gentes de Europa y otras partes del universo que no sean Estados Unidos, pues está la cosa muy complicada para hacerse con la colección. De todas formas, como ya sabéis, estuve diciendo, esto no tiene nada que ver con los Balmain que han habido años atrás, que eran semi-pseudo asequibles, hasta incluso los perfumes para el cabello, 120 euros, 130, 140 más o menos, no lo sé, no me acuerdo, pero iban por ahí, que es el precio que van teniendo. Y yo cuando vi ya el botellón que se gastaban, cómo iba a ser la cosa y tal, dije, esto va a ser de todo menos barato. Y efectivamente es de todo menos barato. Lo vamos a encontrar en tres formatos cuando llegue. En Estados Unidos ya se pueden comprar. Entonces, vamos a tener formatos de estos perfumes en 50 mililitros. Tengo que mirarlo porque, bueno, ahora lo mismo, vamos a hacer el repaso, pero vamos, que vamos a tener lo que son las botellas de 50 mililitros, luego vamos a tener una colección completa de miniaturas que creo que van a costar unos 220 dólares y en viales para la colección que cuestan unos 55 dólares. Habría que hacer la conversión, no sé si van a mantener los precios en una semi-pseudo paridad con lo que es Estados Unidos en cuanto a precios, pero lo que está claro que cada uno de estos perfumes cuesta 300 pavos, 300 dólares. Luego pasaríamos a las miniaturas que se sitúan en 220 euros. La botella monísima, todo pequeñito y ahora lo veremos. Y después saltaríamos a lo que son los viales a 55 dólares, si mal no recuerdo. En Estados Unidos no hay gastos de envío. Pues también lo he estado mirando y no se producen gastos de envío. Es más, no sé cómo narices se hará o cómo irá la cosa, pero hay una especie de cupón descuento dentro de la página web cuando vayáis a hacer la compra. Lo digo que si hay alguien de Estados Unidos que esté interesado, pero una especie como de cupón o algo así, pero supongo que será para la compra siguiente. No se aplica en el perfume esos descuentos. Esos descuentos no son para el perfume, son para la segunda compra que se vaya a realizar dentro de lo que es Balmain Beauty. Dicho todo esto, vamos a ir aligerando
dejando el tema, vamos a entrar ya en lo que es, este directo va a durar lo que vaya a durar la presentación de los Balmain y chimpún, va a ser en lo que voy a estar centrado y no me voy a perder en ningún otro tipo de consideraciones, lo digo porque lo tengáis presente, este directo es porque es lo que es la nueva colección completa de Balmain. Y por eso voy a hacer este directo, nada más. Y me voy a centrar solo en esto. Todo lo demás, francamente, me importa bien poquito. Entonces, vamos a lo que vamos, que esta es la gran noticia del día, posiblemente del mes, o si no del mes que viene, vete a saber, porque la verdad es que Balmain nos tenía completamente abandonados con respecto a lo que es la perfumería, salvo los perfumicos del cabello, y ya iba tocando. Así que como ya iba tocando, vamos a lo que vamos y nos vamos de paseo a lo que es esto de aquí, que ya lo tenemos. Es que viene traducido por defecto aquí y luego me cuesta muchísimo trabajo quitar el faldón este, que no hay manera de quitarlo. Es que el faldón, ¿ves? Y ahora sale Olivier hablando. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pues Les Eternals de Balmain, que es como se llama. No me voy a perder más aquí, luego ya nos veremos cada uno de los perfumes, qué es lo que lleva. Y hay cosas muy positivas dentro de estos perfumes en cuanto a la forma de hacerlos y en la composición. Por lo menos para las... Bueno, ahora lo vamos a ver. De momento, esto es lo que nos dicen con respecto a la colección. Y dice que en sus propias palabras, Olivier Rousteing define la búsqueda de identidad en el núcleo de la colección de Les Eternals. La inspiración, las emociones personales y la visión. Dice que lo que me encanta del perfume es su emoción. Eres tú mismo, pero invita a los demás a entender quién eres. Y ya nos presenta cada uno de los perfumes con sus nombrecicos, que aquí evidentemente sí que voy a quitar la traducción porque aquí tenemos, bueno, de todas formas es Carbon, Saldambre es el segundo, bueno, lo puedo situar como nos venga la real gana, Bronze, Ébano, Blue Infini, luego pasaríamos a Bent Rouge y Imbori. ¿Hay alguno más? No. Entonces tenemos 3 por un lado, 3 por otro y 2 más. Así que 8 perfumes en total de la colección Les Eternals. Bien, pues dicho esto, ahora nos vamos a ir de cabecita a cada uno de los perfumes. Y vamos a ver si carga. Mirar qué bien. Es que esto es fenomenal y fantástico. El Soren ha estado aquí sembrado. Me lo he puesto todo ya. Todo guay. Bueno, vamos a ver. Balmain, vamos a empezar con Carbón. Y dentro de Carbón nos dice que, bueno, este es el envasado que tiene. Aquí, más o menos. Voy a poder hacer algo aquí. ¿Sale presentación o sale vídeo? Vale, sale la presentación de las fotografías. Esta es concretamente la botella que Olivier presentó hace meses como punta de flecha, punta de lanza de esta colección. Pero en ningún momento dijo que iba a ser una colección, dijo que iba a ser un perfume. Pero en realidad luego hoy nos hemos encontrado con que efectivamente era una colección completa de perfumería a 300 eurazos cada uno. Vuelvo a repetir, para que nadie se me despiste mucho. Bueno, pues dice que en su característico frasco negro lacado de Balmain, Carbón impulsa la búsqueda de la identidad, refleja con seguridad todas las facetas de quién eres realmente y lo comparte con el mundo. La dualidad asertiva de un almizcle maximalista que refleja la rosa minimalista. Fíjate, máximo mini. Familia olfativa de la fragancia almizclada. Notas de la fragancia. Pues en cuanto a las notas de la fragancia nos dice que tiene almizcle blanco, rosa neo absolut, gamuza, pachuli, sándalo y comino. Nos comentan también con respecto a la fragancia, dice un almizcle total donde lo puro y lo carnal se unen en oposición al almizcle blanco. El almizcle blanco envuelve un lado más oscuro y sensual para infundir luz al perfume. Si pudiera ampliar esto sería perfecto. Aquí, más o menos, creo yo.
sensual e infundir al perfume. Esta complejidad refleja las dos caras de la rosa Neo Absolute inicial. Dice, una inocente y otra irreverente. Es que no lo veo porque me tapa el faldoncillo ese de suscribir y no me quiero suscribir. A ver si le doy desaparece o sale otra cosa. Es que aquí hay mucho audio, ¿eh? Por eso me tengo que andar con mucho cuidado porque aquí en esta página web hay audio por todos lados. Dice, la otra irreverente con un matiz de neblina de tabaco. Dice, a medida que cada nota libera todo su potencial, la gamuza, similar a la piel y una pizca de comino picante, invitan a la calidez emocional de esta declaración de identidad maximalista. Bien, en cuanto a la composición del INCI, ya lo estáis viendo, es una composición de INCI minimalista, no hay mucho más allá de acá. Pero debajo hay unas consideraciones que están muy guapas y es esto de aquí, que es libre de aceite mineral, libre de parabenos, de feftalatos, de vaselinas, de siliconas e ingredientes de origen animal. Así que no nos flipemos, pero evidentemente la nota de gamuza es una nota de gamuza artificial. Así que aquí no ha sufrido nadie. Lo sufriremos nosotros cuando vayamos a pagar los 300 pavos que cuesta la fragancia. Bueno, 50 mililitros. Ahí en no. Mirarlo, además se ve perfectamente aquí. Veis, $300, 50 mililitros. Bueno, una de las cosas que no sé concretamente son las concentraciones. Entiendo que esto es una concentración agua de perfume, correcto, lo pone arriba. Es que me estoy tapando con el faldón, por eso no lo veis, pero es concentración eau de parfum. Lo que pasa es que no me quiero poner yo a tocar porque si no se desconfigura todo. Pero son concentraciones eau de parfum. Bueno, pues ya con este carbón nos iríamos a la siguiente. Las consideraciones con respecto a no parabenos, no siliconas, ni vaselinas, ni no sé qué, ni no sé cuántas, va en todas, ¿eh? Así que pasaríamos a esta, que es Cel de Ambré. Y sí, Soren, pero no nos sirve eso porque lo que va a pasar es que seguramente van a buscar una paridad, porque ha pasado ya muchas veces, igual estoy equivocado, pero yo creo que lo que van a buscar va a ser una paridad en cuanto a dólar-euro. Entonces, que vaya a costar 268,23, ojo, cuidado, porque aquí nos conocemos ya de viejo y sabemos cómo se lo gasta el personal. Veremos a ver. Oye, escucha, si sale a 200... Es que 268,23 no es un precio de venta. No eso no es un precio muy comercial. Eso no es un precio comercial. Pongamos que son 280, ¿vale? 280, 270, 250, pero... pero no, eso no es comercial. Eso no funciona así la cosa. Por lo menos con esta gente, no. Bueno, Les Eternals, la colección inaugural de las aguas de perfume de Balmain, habla de la búsqueda de la autorrealización. Bueno, un viaje universal, personal y único. La inspiración es el ADN de Balmain, desde el destino de Pierre Balmain hasta el camino de vida de Olivier Rousteing. Qué gracioso que es, más gracioso que todas las cosas. Esta es la foto que he utilizado para la miniatura. Y no sé por qué, ahora mismo se me ha ido devaneando una cosa, pero no sé por qué, vamos a ver una, le he pinchado a esta de aquí y no sé por qué se me ha ido otra cosa. Bueno, pues si le doy aquí a descubrir ahora, no, pero me va a salir Olivier. No. No. A ver. Aquí, venga. Vamos con Ivore, por ejemplo, es que la otra no sé, se me ha perdido ahora mismo, pues vamos con el Ivore. Ivore lleva el legado de, a ver, fotografías primero, que no se van a ver mucho porque están maximizadas, aunque sean minimalistas. Uy, hay un nardo por aquí. Bueno, pues aquí estamos con la botella, que aquí tenemos una botella que se ve completamente de metraquilato. Así que ahí lo tenemos, sí, tapón de metraquilato. Lo que es el tapón es de metraquilato. Vale, pues entonces tenemos que Ivoire lleva el legado del nuevo estilo francés de Balmain al mundo y el futuro. Esta fragancia clásica de 1979 ha sido actualizada por Les Eternals, o sea que esto es una remasterización de la inicial del 79. Puede ser quizás la más interesante de probar de cara a la perfumería femenina, porque es un perfume femenino directamente. O sea, si es un reflejo de lo que fue en el 79, este perfume está clarísimo que es lo que es. Y es eso, femenino. Luego le darán el rollo que ellos quieran,
pero si es el reflejo del 79, lo primero fue un femenino. Vale, pues entonces ha sido actualizado para Les Eternas con un frasco transparente que refleja el optimismo de París moderno. Bueno, el París moderno está hecho una asquerosidad, si no, a los Juegos Olímpicos me remito. Uniendo todas las bellezas del mundo sin excepciones. Una embriagadora gran tuberosa de Nuit despliega una opulencia indulgente, estamos hablando de un nardo, mientras se enreda en las raíces salvajes y ásperas del vetiver, familia olfativa amaderada. Nos dice de esta iboire que lleva tuberosa, vamos a ver, nardo. Lleva vetiver, cúrcuma, pomelo, flor de naranja solar y gamuza otra vez. Estamos viendo que la gamuza está siendo de momento ya en dos, en la anterior en carbón y en esta iboire, nota común. Vale, pues nos encontramos con que el atractivo natural de la flor se vuelve irresistible mientras después de una apertura fresca de pomelo brillante. El encanto se vuelve majestuoso a medida que la cúrcuma amaderada revela sus notas verdes ocultas. Y tenemos aquí pues un rollo así, pues que te quiero mucho, nena, dame un beso. Claro, dualidad olfativa. La embriagadora, el gran tubérculo de la noche enredada en las raíces indómitas del vetiver. Bueno, muy bien, me parece estupendo, maravilloso y fantástico. Y vamos a descubrir la colección porque... A ver si aparece por aquí abajo la colección. Y esta que era el ámbar, que era la que iba a presentar antes, que se me ha ido. Así que como se me ha ido, iba a presentarla. Aquí estamos viendo lo que es la botella, que es completamente dorada para este Cel d'Ambre. Y aquí tenemos la composición de esta botella dorada con el ámbar, que supongo llevará mosquito dentro. Bueno, pues 50 mililitros, exactamente igual, 300 eurazos. Dice que en su frasco dorado, reflectante, carismático de Balmain, Cel d'Ambre, la mística de las resplandecientes noches del desierto. Su brillo misterioso ilumina el camino hacia la paz interior. Interior. Una alquimia cautivadora de ámbar brillante y la profundidad mineral y oceánica del ámbar gris salado. Familia olfativa, pues ambarada. Está claro, ámbar. Venga, pues tiramos para abajo y a ver si con un poco de suerte nos dicen más cosas. No, pero vamos a tirar para arriba porque... Aquí, es que me lo he saltado. Veo menos... Hoy que estoy quedándome ciego. Notas olfativas de esta Cel d'Ambre que lleva ámbar, ámbar gris, olíbano, acorde de té de Ruqueri, ámbar 83 y acorde de lirio. O sea, esto al final se va a talcar un poco. La apertura cautiva con la cálida especia que surge del olíbano antes de la composición se enfríe con hojas de té de Ruqueri. Los ámbares caramelizados exultan dejando una estela opulenta y duradera. Esto a mí me gusta, ¿eh? Este de aquí está muy guapo. Pero como quedan unos cuantos todavía, porque son 8 perfumes, vamos a seguir con estos de aquí. Bueno, con respecto a los ingredientes tenemos lo mismo. Bueno, tenemos más inci, ¿eh? Aquí estamos viendo que sí que lleva musgo de roble, ¿eh? Esta es más masculina, creo yo, y entiendo. Esta, aunque sea una fragancia unisex, creo que ya aquí con el aporte tan ámbar gris y tal, vamos a ver cómo lo han jugado, pero creo que esta fragancia es de momento es la más masculina. De momento la más masculina. Carbón es unisex, porque con la rosa y tal es más unisex Carbón. Luego tendríamos, no me acuerdo del nombre, pero Ivory, que Ivory es, si es el reflejo de la del 79, es de mujer totalmente, sobre todo por el tema del nardo que lleva. Y luego efectivamente aquí tenemos un ambarazo, que esto es más unisex todavía, tirando a machirulo, porque con el incienso de olíbano y todo el rollo, el ámbar gris, el olíbano y el acorde de té verde, bueno, suaviza un poco más la fórmula, pero lo que estamos leyendo aquí es masculino, salvo realmente el lirio, dependiendo a ver cómo lo han trabajado. Bueno, esto ya se verá. A ver qué es lo que nos cuentan los reseñadores americanos, que se van a dejar el ojete por tenerla antes que nadie y poder reseñarla. Eso está más claro que el agua, porque entre otras cosas Steel Lauder colabora con un montonazo de gente y habrá mandado ya las botellas y todo lo que haya tenido que mandar para tener a la gente dando ya el follón con
estos perfumicos, que para eso los hace Estée Lauder, empresa americana. Bueno, vamos con el siguiente perfume. El siguiente perfume pues va a ser este de aquí, que no sé cuál será, el bronce. Vale, pues aquí tenemos una botella que es completamente color bronce, ya lo estáis viendo aquí, tiquití, es el estándar de las botellas, son todas iguales, cambia el color. Y vamos a ver que nos encontramos aquí con lo siguiente, y dice que es un frasco de cobre encendido metálico. Bronze simboliza el renacimiento, surgiendo majestuosamente como el ave fénix de sus cenizas. La historia detrás de esta creación es el viaje de sanación de Olivier Rousteing tras un accidente relacionado con el fuego. Un trío contrastante de maderas de cedro ardientes revividas por un pachuli sorprendentemente refrescante. Familia olfativa, pues un chipre. Vale, pues después del chipre nos vamos un poquito para abajo y descubrimos las notas que nos dan aquí. Y tenemos madera de cedro, pachuli, pimienta negra, hojas de tabaco, jazmín y absoluto de heno. Hay un montonazo de composiciones que son así. Entonces es cuestión de ver cómo estaría jugado. El tema está que yo leyendo las notas ya digo yo que esta precisamente no me da mucho hype, pero no por nada, sino porque son unas notas que están muy utilizadas dentro de la perfumería y además las mismas. Creo, por cierto, si mal no recuerdo, que hay alguna fragancia de Tom Ford que comparte notas, pero esto no significa nada, porque pueden llevar las mismas notas y oler completamente distintas, no tienen nada que ver, pero me parece, creo recordar que hay algo por ahí de Tom Ford que lleva también el heno, lleva todo esto, pero que no significa nada, vuelvo a repetir, esto no significa nada, simplemente hay que esperar y ver a qué huele, cómo huele, pero es de momento la menos original. La pimienta negra aporta una nota fresca y fusionante antes de que se prendan fuego a las maderas limpias, animálicas y místicas. Entiendo que llevará un toque de humo. O no, pues si está relacionado con el fuego, el vínculo con el fuego tiene que estar ligeramente ahumado, entendería yo. Pero bueno, cada llama se intensifica con hojas de tabaco y exuda una nueva energía primigenia. Dice, de las primeras, dice, una pureza cruda que nace de la transformación. Me estoy dejando los ojos, la letra está pequeñísima. El absoluto de heno herbáceo cálido emite una luz esperanzadora en las brasas, lo que indica que las maderas han vuelto a la vida. Muy bien, pues los ingredientes que tenemos, pues un INCI moderado, no viene así mucho reflejado porque aquí ya sabemos que no están obligados tampoco a dar más y seguimos bajo las mismas consideraciones. No parabenos, no aceites minerales, feftalatos no, vaselinas no, siliconas no e ingredientes de origen animal, nada, cero. Así que pasaríamos ya a la siguiente fragancia. Esta la puedo cerrar y nos vamos con ébano. ¿Es esta o carbón? No, me suena más que es carbón, la que sacó Olivier, pero bueno, da igual. No, ¿qué más da? Porque no enseñó el nombre. Y dos botellas negras que es carbón y esta... bueno, vale, vamos a ello con ébano. Pues ébano nos dicen que es el renacimiento de la fragancia inspirada en África de Pierre Balmain en el 83. Así que tenemos una remasterización más. Tenemos que está concebida a través de la lente del descubrimiento de los orígenes de Olivier Rousteing. Es un brillante frasco marrón oscuro similar al ébano. Dice, la fragancia atemporal marca el comienzo de la era de autodescubrimiento y un viaje para revelar nuestro origen universal. El preciado aceite de mirra se enrosca alrededor de las raíces eternas de un árbol de ébano para asentar la esencia y la permanencia del aroma. Bueno, pues vamos a ver qué tal. ¿Qué nos han hecho aquí en cuanto a esto? Pues aquí unas hojitas de tabaco o de vetas, a ver qué serán. Entiendo que... o de cacao, serán hojas de cacao. Aquí churretoso todo muy churretoso, ¿lo veis? Está todo churretoso, como muy ambarado. Vamos a ver las notas, venga.
Encima es amaderada ámbar. Venga, fragancia. Notas de la fragancia: madera de ébano, aceite de mirra, hojas de tabaco, incienso, aceite de geranio, o sea, tono de rosa, y aceite de cedro del Atlas, un poco balsámico, ahí verdosito. Bueno, dice que la tierra al aire, una extraordinaria mezcla de tabacos, hace aflorar las especias más preciadas, la vainilla y la canela. Dice que el rastro que se dejan atrás evoca el camino universal de regreso a nuestros orígenes. Bueno, pues aquí esto también parece que tiende a ser machirulo. No sé por qué, pero parece ligeramente machirula. Será cuestión de ir probando a ver qué tal se desempeña la fragancia y qué descubrimos de ella. Bueno, ingredientes, a ver cómo va el INCI de cargado. Si se abre, pues no se me abre. Porque le tengo que hacer clic, pero es en la pantalla de la tele. Venga, aquí, ingredientes. Ostras, pues aquí el INCI sí que está cargado, ¿eh? Aquí tenemos un INCI que ha ido creciendo. Conforme voy pasando las fragancias, el INCI se va poniendo cada vez más interesante. Así que está todo muy bien. Bueno, a mí me gusta que vaya así cargaete, porque así por lo menos puedo mirar. Digo, pues mira, se han soltado un poco más y han dado más INCI, gracias a Dios. Bueno, pues ya tenemos esta de aquí, que es la de ébano. Venga, podremos pasar a la siguiente, cerrando, y nos pasamos a esta que se llama Blue Infini, que a ver si veis aquí la botellica con el nombre, que es Blue Infini. Es esta manía de poner las etiquetas ahora en las esquinas, que es más vieja ya que, no sé, que Matusalén. Pero bueno, ahí está, Blue Infini, que va a llevar nota marina, acuático marina, que te mueres, claro, entiendo. ¿O no? ¿Quién sabe? Blue Infini te transporta a los cielos infinitos, mares infinitos, y su llamado a liberarte. Todo es liberación con estos perfumes, ¿os estáis dando cuenta? En su frasco azul mediterráneo translúcido, la inspiración para la fragancia es Villa Balmain, el refugio modernista de Pierre Balmain en la isla de Elba. La tierra se encuentra con el mar cuando la calidez del absoluto de Jara abraza el líquen salado. Uy, la Jara tiene un peligro. Notas de la fragancia. Uy, qué rápido me lo he leído yo esto. Absoluto de cistus, líquen salado, rosa de valle, esencia de salvia esclarea y aquilaga bud. Uy, 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 uy. Absoluto de musgo de roble. Bueno, pues tenemos algo que entiendo que están buscando masculinidad a través de notas pues más machirulas, ¿vale? Pero frescas. A mí el aquilaga me da pánico, porque eso va a oler un poco a madera flotante. Bueno, el choque de las piedras bañadas por el sol y el vapor oceánico persiste. En el aire, la fragante salvia esclarea y la especiada pimienta rosa forman una sola. Dice con sus notas terrosas y marinas opuestas, el final del musgo de roble hace sentir el infinito mientras el Mediterráneo llama a la libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. Venga, vamos con el INCI. A ver qué sorpresas nos tienen aquí. Me da un poco de miedo por si sale algo que... Es que, claro, Olivier no se corta un duro y saca cosas que a lo mejor puede salir a una tetica o algo así. Y no me fío mucho. No he visto antes nada, pero bastante que tal para que diga ¡pum! Tiene sorpresa en la página web. Y bueno, pues el INCI también aquí estamos. Aquí se ha recortado. El INCI ya no es tan grande. Y... la verdad que el colorcico de la botella está tomolona, pero esto hay que probarlo antes, por Dios. Hay que lanzarte a comprar algo a $300 sin saber cómo huele, pues... un poco de por favor, no. No. Bueno, pues vamos con el siguiente perfumico. Voy a cerrar aquí este y nos volvemos verdes con Bert. Este se llama Bent Bert. Y aquí lo tenéis, Bent Bert. Y a ver, hay alguna fotografía más por aquí. A ver, esta de aquí. Bueno, que es todo como verde. Esta es verde. Esta es zona de confort orgásmica, seguro. El taponcico, tal. Los tapones son de metraquilato, ¿eh? Todos los tapones estoy viendo que son de metraquilato. Todos son de metraquilato. Vale, pues nos vamos a ir de cabeza a la composición. Venga, pues nos dice que Bent Bert tiene una conexión directa con la naturaleza. En su frasco verde esmeralda translúcido, la estimulante fragancia insufla nueva vida al clásico verde pionero
que Pierre Balmain creó en 1947. Dios mío de mi vida, ojo, cuidado, que estamos teniendo aquí remasterizaciones de los perfumes antiguos. ¿Estará la de la Blue Jean? ¿Era Blue Jean? Yo la tengo. Reinventada para una nueva era. Dice, la icónica fragancia verde encarna el respeto por la naturaleza en un viaje atemporal a través del pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver qué tal son estas remasterizaciones. Se han tomado en cuenta la base de las fragancias primigenias, como han dicho antes también. Y ojo, cuidado, porque también tengo que decir que sí que Balmain tenía, si mal no recuerdo, raíces europeas, porque era francés, pero realmente la industria, la Balmain, es americana. O sea, ojito con esto, porque Balmain, como tal, empezó en Estados Unidos. No es una empresa en sus orígenes francesa. Todo lo contrario. Es una empresa, porque además hace poco vi un documental, por eso lo tengo más o menos fresco. Me faltan los detalles, no me acuerdo, pero más o menos me acuerdo de algo. Bueno, hace algo de tiempo, pero vamos, que me acuerdo que Balmain no comenzó no es una firma de moda francesa, comenzó en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, vale, pues entonces, no sé si he leído esto ya. Sí, 1947, no sé qué, no sé cuántas, sí, esto creo que lo he leído. Dice una combinación de mandarina etérea y jazmín sensual en plena floración, familia olfativa floral verde. Venga, vamos a ver las notas. Las notas de la fragancia, que es una remasterización del 1947 de la fragancia que sacaron allí. Dice, notas clave, verde de mandarina, jazmín, grosella negra, esencia de gálbano, calipsona y almizcle suave. Dice, en Vent Verd, las nuevas armonías aportan una composición verde. Este céfiro de albahaca, hierbabuena y hojas de higuera, ay, la hoja de higuera, ay, por Dios, qué hartazón, llena el aire con todos los tonos de verde. La vivacidad se profundiza en un final inesperado de grosella negra amaderada para una conmovedora celebración de la naturaleza. Bueno, esto habrá que verlo, habrá que ponerle la nariz y, en fin, cuando salga a la venta en Europa. Mientras tanto, pues las palabras están bonitas, me gusta el rollo de que hayan tenido en cuenta supuestamente las antiguas formulaciones ejecutadas, pero, a ver, un poquito de por favor, porque no te puedes aventar a gastarte 300 euros así a lo loco, porque digas, ¡ay! No. Bueno, vamos allá. Siguiente fragancia. La roja. Venga, Rouge. Venga, vamos con Rouge. Tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos estas floresicas. Tenemos iris por aquí también. Tenemos aquí una madera. Una madera. Bueno, vamos con Rouge. Pues nos comentan que Rouge se inspira en la profunda conexión de Pierre Balmain y Olivier Rousteing con el atractivo del estrellato y el éxito. En su frasco rojo pasión, la fragancia irradia un amor adictivo que recuerda a la hora mágica de Los Ángeles, cuando el cielo ni siquiera es el límite. Un ramo floral afrutado, electrizante, que coquetea con maderas radiantes. Bien, vamos a seguir con la siguiente. Y nos iríamos con notas clave, que es el lirio, el Georgie Wood, tenemos morácea cilata, tenemos flor de osmanto, ylanilán y flor de magnolia. Esto es femenino, ¿qué te pasas? Tan pronto como se pone el sol, el lirio sensual, las exóticas morae ciliadas y el osmanto afrutado, parecido al albaricoque, conspiran para dejar que su néctar flexible se desborde. Dice que la emocionante experiencia alcanza su culminación cuando el cálido y radiante Georgie Wood lanza un beso final al ylanilán en el cielo nocturno. Esto es femenino totalmente. Bueno, pues aquí tenemos la botella ahí puesta, la muchacha ahí haciendo una torsión. Así que ya te digo yo que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Uy, qué cómoda tiene que estar esta muchacha haciendo la pose. Tiene que estar de cómoda. Hombre, la botella ya no la tiene encima. Eso sepáis que no nos flipemos. La botella no la tiene encima. Pero no la tiene encima. Pero que, mira, aquí aguantándose el tacón con el... Bueno. Qué pobrecita mía. Y haciendo contorsionismo. Bueno, siguiente.
placa. Estamos ahora con Iboire, que esta le he dicho ya, ¿no? ¿O me he quedado a medias? No, esta es la que iba a leer, o... Iboire le ha dicho, ¿verdad? Soren he dicho Iboire, ya he perdido la nota. Iboire la he dicho, creo que sí. Floral Amaderada de Belmer el futuro. Sí, 1979, correcto, sí que la he dicho. Venga, pasaríamos a la siguiente, sí que la he dicho, sí. Ya están todas. Oh, ya están todas. No me fastidies, que las he dicho ya todas. Esta es la de Ambré, que también la he dicho, que la tengo por aquí. Carbón. Y este es el inicio con la entrevista. Esto es una entrevista con Olivier, o sea que no le doy un clic ni en broma. Así que pasamos al streaming en directo y ya puedo cerrar aquí y aquí, porque ya hemos visto todas las fragancias de Balmain. Así que, ¡wow! Madre mía, Virgen Santa. Bueno, pues ahora sí que os saludo. Jorge Vocero, muy buenas noches, Soren, muy buenas noches. Y si tenéis algún tipo de consideración de cosica, pues ahora o nunca. Es el momento. En fin, ya están todos, yo digo, esto no se termina, claro, son 8. Y con un montonazo de información de por medio. Entonces, claro, estoy enfadado por una parte porque efectivamente la central Olivier se maneja en Francia, en París, que es donde están centralizados. Estoy molesto por esa parte porque digo, jolín, podían haber hecho el lanzamiento a nivel mundial y no haberlo empezado en Estados Unidos. Pero también entiendo que de cara a la licencia con Steel Lauder y también de cara a que Balmain es una firma que está y comenzó en Estados Unidos, por eso digo que ahí estaríamos con el rollo de que mola mucho que empiecen en Estados Unidos. A nosotros nos da una rabia que te mueres, porque efectivamente podríamos, pues por lo menos quien pueda y quien quiera, gastarse 300 euros o el Discovery Set que haya por ahí, coger y comprarlo, pero es que claro, las miniaturas salen a 220 euros, o sea, es que te tienes que rascar el bolsillo en 220 euros para las miniaturas. Es una locura, sí, es mucha pasta. O sea, es que yo con 220 euros me compro una colección completa de Zara. Claro, es mucho, mucho dinero. Pero bueno, ahí estamos. En fin, ¿qué hora es, señores míos, señoras mías? Pues son las 12 menos 10. Me marca a mí el reloj de la pared. Y aquí en el ordenador, menos 10. Uy, va clavado, está clavadete. Qué bien, eso es que le cambié la pila el otro día, se paró. Así que tiene pila nueva. Bueno, señores míos, señoras mías, si no hay nada más, se termina el directo, porque la finalidad de este directo era liquidar el tema. Os recuerdo que le deis al like, por supuesto, os suscribáis y distribuyáis este directo por todos los lados, que para eso me lo está ocurriendo y aquí que te mueres. Bueno, y el Soren también, poético mío. Nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima, bonicos y bonicas.